Podemos aprender sobre la serie Sobre Todo Nombre. ¿Cuántos estuvieron aquí y pudieron aprender lo que es el nombre sobre todo nombre? Ahí aprendimos que Dios le dio a Jesús el nombre que sería sobre todo nombre. Y tocamos el tema preparando el escenario, ¿no?, para esta serie donde veremos los milagros de Jesús. La segunda semana fue Jehová Jireh, el Señor proveerá, o el Señor es mi proveedor. Y hoy esta tercera semana estaremos hablando acerca de El Shaddai. Es que hemos estado hablando acerca de los nombres de la Biblia, que habla acerca de lo que significa El Shaddai. Y El Shaddai significa todopoderoso. Así que vamos a hablar del todopoderoso. Hablamos del nombre que es sobre todo nombre, y hablamos también acerca de Jehová Jireh, es el proveedor. Jehová es mi proveedor. Puedes decir, el Señor es mi proveedor, de una manera que puedas aplicarlo para tu propia vida. En este tiempo hemos estado aprendiendo a lo que Dios tiene para nosotros, así que necesitamos preparar nuestro corazón y vamos a oír la palabra del Señor. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Poner nuestro oído, poner nuestro sentido, echar fuera todo pensamiento que trate de estorbarte, de traer inquietud, traer preocupación. Quizás has venido, no sé cómo has venido, pero quizás has venido con preocupaciones, o quizás has venido para recibir un milagro. ¿Quién ha venido para recibir un milagro en este día? Todos esperamos un milagro de alguna forma u otra. Hay diferentes circunstancias, hay diferentes situaciones donde nos encontramos, donde necesitamos algo más grande, más fuerte, que pueda resolver nuestro problema. Pues aquí ha llegado en el lugar correcto, donde podemos escuchar la palabra que puede traer libertad a nuestro corazón y puede quitar esa carga y puede perdonar tus pecados. Se llama Jesús, aquel que puede sanarte, aquel que puede levantarte, pero tiene que ver con la fe, ¿no? Tiene que ver con la fe. Así que en esta serie ha estado emocionante en estos días que hemos estado hablando acerca de los nombres de Dios, y ha sido un tiempo muy, muy saludable, muy bueno. Pero hoy vamos a unir nuestros pensamientos para aprender ahora acerca del tema del Shaddai, el Todopoderoso. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder adorarte. Hoy en este momento, Señor, toca las mentes, los corazones. Las mentes que vengan con pensamientos que no son buenos, Padre, te pido que los quites, que los alejes, y que esa mente esté preparada para recibir tu palabra, y el corazón listo para atesorar tu palabra en esta hora, Padre. Hoy declaro libertad en el nombre de Jesús para hablar tu palabra, para hablar de ese Dios todopoderoso, para hablar del Shaddai. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia está en medio de nosotros, de manera que en tus manos nos ponemos y pedimos la dirección del Espíritu Santo, Padre. Y mientras oímos la palabra de Dios, mientras recibimos la palabra de Dios, Señor, empieza a obrar en cada corazón, en cada vida, trayendo, Señor, libertad, Padre, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces ese tema que hoy, este día, estaremos desarrollando es el tema, el Todopoderoso. O sea, el Shaddai es el Todopoderoso. Si tiene algo que anotar, anote. Si tiene algo ahí que apuntar de alguna forma para que lo siga estudiando en su casa. Y si alguien no ha estado en estos días, le invito a que lo pueda hacer buscando la página de Roca Eterna, y ahí podrá ver la serie para que ahí más tranquila, al momento que pueda meditar de alguna forma y ser ministrado por Dios. Ese es el punto principal, ser ministrado por Dios y conocer de alguna forma el plan de Dios en una manera más profunda, no de oídas. Muchos conocen
antes de entrar en el tema, a mucha gente usted le pregunta si sabe de Dios. Mucha gente sabe de Dios, ¿cierto o no? Te le habla a cualquier gente y le dice: ¿usted sabe, conoces a Dios? Pues sí conozco de Dios de alguna forma. Tiene conocimiento de la existencia de Dios, aún por la misma naturaleza que existe y todo lo que Dios ha creado, da testimonio de su poder. Simplemente al ver lo que Dios creó en el espacio, cómo acomodó cada planeta en su lugar y cómo acomodó una forma correcta, perfecta, y luego vino, hizo la creación en esta tierra y hizo todo lo que existe, todo lo que se mueve, Él lo hizo. Y por último, después de haber creado todo, hizo la parte más importante, es crear al hombre, y lo hizo a su semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Fuimos creados a su semejanza. Entonces, desde entonces, el hombre empezó a caminar en este mundo cuando Dios lo formó, pero cometió un pecado. Y el pecado fue la muerte. La muerte es la separación de Dios con el hombre. Se rompió la comunión que Dios tenía con el hombre por causa del pecado. Y no solamente quedó ahí, el hombre siguió viviendo, pero estaba hablando de la separación de Dios, de la comunión de Dios con el hombre. Se rompió. Pero Dios tenía la respuesta. Y quiero andar un poquito en esto, porque vamos a hablar acerca del Shaddai, de todo el poder, de poderoso, y el Dios revelado desde el principio hasta ahora. Y lo vamos a ir viendo a través de esta serie. El nombre del Shaddai, que es el Todopoderoso, estuvo allí en el jardín del Edén y le dio una orden al hombre que no cometiera un pecado, una falta, una desobediencia. Entonces el hombre falló, cayó en pecado, desobedeció a Dios. Vino la sentencia de Dios sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, y la maldición sobre la tierra por causa del hombre. Se fija todos los estragos que viene pasando las generaciones y repitiéndose hasta el día de hoy por causa de un hombre. Pero por causa de un hombre vino la libertad, esa libertad que vino a traer Jesús, porque dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo y darnos vida y vida en abundancia. Quiero ser un poco enfatizando un poquito a esto, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, pero vamos a ir así viendo un poco ahora más al Antiguo Testamento. Vamos a ver acerca del significado del Shaddai, que ha hablado acerca de este nombre que ha sido revelado, que ha sido hablado, expresado, pero también dirigiéndose específicamente a un hombre llamado Abraham. Y en Génesis capítulo 17 verso 1 dice así, si lo tiene ahí en su Biblia o lo tiene en su celular, véanlo conmigo. Esto se va a ir poniendo interesante poco a poco. Ponga mucha atención en esto mientras estamos desarrollándolo. Génesis capítulo 17 verso 1 dice: cuando Dios se le presenta a Abraham como el Shaddai prometido, el que era suficiente, el que tiene el poder para cumplir ese pacto. Y Abraham era de 99 años, muy grande. Y cuando Dios lo llama, hace un pacto con él. El hombre no pudo hacer pacto, el hombre no puede hacer pacto con Dios, porque tendríamos que tener algo que pudiera avalar para hacer un pacto. Nosotros somos incapaces. Abraham era insuficiente para hacer pacto con Dios. Dios hizo pacto. A Dios, como es Dios soberano, es el Dios todopoderoso, es el Shaddai que se le presentó aquí a Abraham. Y teniendo Adán esta edad, el Señor le dice, cuando se le aparece, le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Es lo que dijo el Señor. Y le dio promesa. La descendencia, si sigue usted leyendo, le dio la promesa que haría una descendencia grande en muchas naciones. Y se haría que las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, es lo que Dios estaba hablando, era el Shaddai, el Todopoderoso, el que tenía el poder, el que tenía lo suficiente para poder cumplir su pacto. Los hombres, como seres humanos, estamos expuestos a fallar.
Dios no falla. Los pactos de Dios son perfectos. Cuando Dios habla una palabra, Él la cumple. Y yo no sé cuántos dicen amén a esto. Cuando Dios habla una palabra, la cumple. No la deja en el viento o en el aire, o queda suspendida. Dios cumple sus promesas. El pacto que Dios hizo con Abraham lo cumplió. Sin embargo, la insuficiencia del hombre no puede hacer mucho. Pero Dios lo ha provisto todo. Como ha provisto, como Él trajo la provisión cuando el hombre falló, de sacrificar el primer cordero en la historia de la creación, en lo primero, en lo santo, en lo puro. Pero cuando el hombre falló, Dios tuvo que sacrificar un cordero para vestir al hombre. El hombre estaba desnudo. El Señor tuvo que sacrificar a un cordero, y este cordero significaba figuradamente o simbólicamente la venida de alguien, de un cordero sin mancha y sin arruga, que vendría a poner fin y poder restaurar, volver esa comunión del hombre con Dios. Por eso estamos hablando del poder de lo que dice el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces el hombre se siente muchas veces incapaz. Dios en sí mismo se revela plenamente. Ahora Jesús es la revelación del Padre. Acuérdense, capítulo 1 de Juan dice que antes era la palabra, y la palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y narra del primer capítulo de Juan, verso en adelante, y viene narrando todo lo que Dios había preparado y que se había revelado a través de Jesús. El Shaddai en Cristo. El Shaddai en Cristo. El poder en Cristo. El que todo lo suple, el que es suficiente para obrar plenamente. Y vemos aquí en acción el milagro del Shaddai, o sea, de Cristo Jesús. Ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a muchos, pero en este caso ocupamos a Abraham, que es el padre de la fe. Y de ahí en adelante vemos ahora en el Nuevo Testamento a Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que figuradamente se hizo en el jardín del Edén para mostrar lo que vendría en un futuro. Y tuvieron que pasar mucho tiempo, muchos años. Tuvieron que pasar muchos años para poder cumplir Dios esta palabra. Bien, y ahora a través de Jesús vamos a ver ahora la insuficiencia humana. Muchas veces nos encontramos cuando somos insuficientes para resolver algún problema. ¿Habrá alguien aquí que ha pasado en un momento así, que se encontró en un momento de no poder resolver un problema? Creo que sí hay. Si nos encontramos cuando cruzamos una etapa de nuestra vida, cuando no podemos resolver tal problema, llámese cualquiera que sea. Puede ser un problema financiero, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de trabajo económico, pero puede ser un problema también físico, un problema de necesidad que no podemos resolver. Aún ni la ciencia puede resolver, pero el Shaddai que está aquí, Él sí puede resolverlo. Él sí tiene la respuesta, porque tiene la capacidad, porque el Dios del Antiguo Testamento, que tenía todo el poder reposaba en Jesús. Entonces aquí encontramos una manera de ver cómo se refleja el poder del Shaddai. Y el poder del Shaddai se encontró en Jesús, ahora reflejando en una situación que dice el Evangelio de Juan capítulo 2 y verso 1. Y vamos a ver qué dice. El Evangelio de Juan capítulo 2 verso 1 al 3. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y la mamá de Jesús estaba ahí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Y cuando se acabó el vino, la mamá dijo a Jesús: pues que se terminó el vino. ¿Qué hacer en una situación como esta? Estaban los invitados, había una necesidad que suplir, y se encontró en un momento Jesús cuando dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha llegado mi hora. Pero es el primer milagro que Jesús hizo. En la Biblia nos enseña el primer milagro que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo es convertir el agua en vino. Pero hay una situación: ¿quién puede convertir una botella de agua en vino? ¿Habrá alguien que lo pueda hacer? En este mundo no hay nadie que pudiera hacerlo como lo hizo Jesús, de la nada, solamente con el agua. Y vamos a ir viendo aquí la insuficiencia, el problema que no se puede resolver. Una insuficiencia a la necesidad humana, una necesidad que había que suplirla. Pero estaba ahí presente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaba el Shaddai, ahí estaba el Todopoderoso. Pero en esta ocasión dice aquí, así como Abraham no podía cumplir la promesa por sus propias fuerzas, necesitamos aprender a depender del Shaddai, o sea, depender de Todopoderoso. No vivimos en nuestras propias fuerzas. Nuestra fuerza no depende de nosotros, nuestra fuerza depende de Dios. Nuestro descanso depende de Dios. Él es el descanso. Jesús dijo: venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, que yo los haré descansar. ¿Cómo es posible? ¿Quién puede cargar tanta carga de toda la humanidad? Solamente hubo alguien, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que lo llena todo, el Dios que tiene el poder, que tiene la respuesta. Y a ese Dios estamos aquí predicando, estamos hablando y levantando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Todopoderoso. Bien, entonces aquí la situación está un poco complicada, pero para Jesús no es complicada. Entonces dice el verso 4 al 7. Entonces la mamá le dice a Jesús, y que pues se acabó el vino. Y Jesús le dice: yo qué tengo que ver con eso, todavía no ha llegado mi hora. Y ella les dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Y en ese lugar, en ese momento, en ese lugar había 6 vasijas de piedra, y cada una podía contener aproximadamente unos 80 o 120 litros. Eran ollas que usaban los judíos para las ceremonias que ellos celebraban. Y Jesús dijo a los que les servían: llenen esas tinajas o esas vasijas con agua, y la llenaron hasta el borde. Muy bien, entonces ya estaba ahí el agua, ya estaban ahí las vasijas estaban vacías, pero necesitaban ser llenadas y luego convertirlas en un vino. El primer milagro que sale aquí, que sobresale Jesús en esta historia, ¿no? Entonces, para hacer grandes milagros y transformar las cosas, Jesús usó lo que tenía. Podemos nombrar muchos milagros que Dios hizo a lo largo de su ministerio, muchos milagros que la gente quedó asombrada. Jesús sigue haciendo milagros porque es el Shaddai, el Todopoderoso. Él tiene el poder, y Jesús se llamó a sí mismo Dios. Capítulo 14 de Juan dice, cuando tiene un diálogo con sus discípulos, y esto me impacta mucho realmente, porque existe mucha gente que se pregunta acerca de Jesús y muchas veces no saben, tienen oídas pero a profundidad no lo conocen. Y si sus discípulos no estaban entendiendo, si yo veo que los discípulos no estaban entendiéndolo, que ellos habían caminado con Jesús, estaban viendo cada día los milagros, sanando, el Señor haciendo infinidades de milagros, y aún así le preguntaron: bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Si estaban con Él, experimentaban día con día, cada momento, y no habían entendido. Imagínense la humanidad. Si ellos que experimentaron, dudaron o no sabían, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo Jesús a Felipe, especialmente dirigiéndose a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre y nos basta? Hoy están pidiendo una demostración, que el Padre hiciera presencia, y no lo conocían. El Cordero tomó forma humana, que es el Verbo, tomó forma humana y habitó entre nosotros, y muchos no le conocieron.
ni vieron su gloria. Pero Jesús sigue diciendo, capítulo 14, verso 6, diciendo una verdad, y lo que esto atribuye a Dios y al nombre del Shaddai, el Todopoderoso, les dijo, y es una verdad que sigue vigente hasta el día de hoy: yo soy el camino. ¿Quién se atreve a decir el yo soy? Depende de Dios. El yo soy en el Antiguo Testamento se repite aquí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Diga conmigo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta? Esa palabra de yo soy. Sigue diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pastor de las ovejas. Está aplicando la palabra del Antiguo Testamento, el Shaddai, en el Nuevo Testamento, la revelación del Padre a través de su Hijo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me he conocido, Felipe. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él las hace, porque el Padre y yo somos uno. ¿Se da cuenta? Entonces el poder de Dios estaba ahí. Hay mucha gente que puede conocer a Jesús en una forma, pero su profundidad falta aprender. Batallamos como seres humanos, pero cuando llegamos a alcanzar este conocimiento de la palabra y podamos movernos y podamos entender que el Shaddai es el Todopoderoso, porque tiene la respuesta para todas mis necesidades. Primer milagro. Entonces, transformó el agua en vino. Hizo el primer milagro. Jesús no dijo, es más, ni oró. Jesús no dijo o que pusiera sus manos para orar por esas tinajas. No oró. Simplemente les dijo: hagan esto. Llenaron las tinajas de agua, y inmediatamente que ya están llenas, lo que Jesús les dijo: saquen un poco de agua. Y cuando sacan el agua, estaba convertida en vino. No oró. Fue el primer milagro que solamente el quien tenía el poder de hacerlo lo hacía, y esto lo tenía el Hijo de Dios. Esto lo tenía el Cordero de Dios. Esto lo tenía el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Porque Él está aquí. Él está aquí para obrar a favor nuestra, para suplir lo que nos hace falta, para que veas que Él tiene el poder. Hay una parte que me llama la atención de la mucha de la Biblia, pero en que le voy a compartir un poquito, hacer un paréntesis aquí. Una ocasión Jesús estaba en un cuarto, en una casa, y se llenó la gente. La gente seguía a Jesús, había multitudes. ¿Sí me escucho bien? Y la multitud estaba que no dejaba entrar a nadie más. Estaba la gente apretada y no podían moverse, porque era mucha la necesidad de las personas, pero se acercaban para oír las palabras del Todopoderoso. Y había una necesidad de un paralítico que querían llevarlo para que fuera sanado, que Jesús orara o lo sanara de alguna forma, y no había cómo meterlo. Y sabe, estos ingratos amigos, podríamos decir ingratos, pero tenían fe. Estos amigos dijeron: pues ¿cómo le hacemos? Necesitamos llevarlo donde está Jesús para que reciba el milagro de este varón. Bueno, pensaron subirlo al techo. Lo subieron entre todos. Usted puede imaginarse, subieron al paralítico, y estando en el techo hicieron un agujero y metieron al paralítico. Quién sabe de quién sería la casa, pero lo cierto que a ellos no les interesó de quién haya sido, pues simplemente tenían la fe que el Señor iba a hacer el milagro. Entonces lo bajaron, y cuando Jesús lo ve, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Por qué agujeraron la casa? ¿Por qué hicieron? No, hermanos. Cuando Jesús ve que viene y lo bajan, entonces dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué es lo que hace Jesús? Perdonar nuestros pecados, limpiarnos, transformarnos. Y lo primero que hizo Jesús es: tus pecados te son perdonados. Pero la gente dudaba. La gente, mira qué más va a suceder.
Pero Jesús dijo: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir al paralítico, levántate y anda? ¿Qué es más fácil ustedes? ¿Qué dirían? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? Alguien dígame. Bueno, cuando Jesús hace esto, escuche bien esto, hermanos, porque el poder de Dios está aquí para perdonar pecados a quienes se arrepienten, y también para sanar al que está enfermo. Pero tiene que ver la fe, y esto me motivó mucho. Siempre que hablo acerca de lo que es la fe y lo que el Señor hace cuando alguien cree, suceden cosas maravillosas. Y Jesús dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en el cielo y en la tierra. Al paralítico le dice no solamente esto, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, que el Shaddai tiene poder, que el poder está en él. Dijo al paralítico: levántate y anda, toma tu lecho y levántate. Y inmediatamente el paralítico se levantó, cargó su cama y salió caminando. Dios sigue haciendo milagros con aquellos que creen. Tiene que ver la fe y poder desatar ese poder. No son pláticas, es algo que necesitamos atesorar en la palabra del Señor, y que podamos vivir en una manera confiada en el Todopoderoso, en Cristo Jesús. Entonces, dice verso 8: entonces les dijo, sacad ahora un poco, o sea, del vino, y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el primer vino, mas este ha sido los que han bebido mucho y el interior, y sin embargo tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este era al principio el primer milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué pasa cuando sucede un milagro? La gente cree. La fe se activa cuando escuchas un milagro, porque es algo extraordinario que Dios hace. Del ordinario, Dios hace las cosas extraordinarias, hace las cosas maravillosas, nos deja con la boca abierta, digamos, podemos decir así, maravillados. Así se quedaron los discípulos, maravillados con el milagro que Jesús hizo. Sin embargo, en este momento podemos ver también acerca de las necesidades, que quizás como vasijas pueden estar vacías, pero necesitan ser llenas por el poder de Dios, llenas de confianza, si podíamos decir de esta manera, llenas de poder, llenas, satisfechas, vasijas que Dios quiere usar. Pablo dice que nosotros somos vasos escogidos para la gloria de su nombre. Yo no sé si se goza por eso. Somos escogidos, somos vasos escogidos. Usted ha sido un vaso escogido. Usted que ha aceptado a Jesús como su Señor, ha sido un vaso escogido. Y es bien importante esto: vasos de honra. ¿Cuántos vasos de honra hay aquí? Vasos que son usados para la gloria del Señor, y vasos que necesitan ser llenos por el poder del Señor. Hubo un resultado. Hubo un milagro que impactó Jesús. Este milagro que Jesús hizo impactó primeramente a sus discípulos y a todos los que estaban ahí. El primer milagro trajo un resultado que trajo satisfacción también a esta necesidad que viene con una manera. Dios viene en una manera abundante. Cuando Dios nos bendice en una manera abundante. ¿Por qué nos bendice? Conforme a sus riquezas en gloria. Necesitamos entender y recordar que Dios es un Dios todopoderoso, como estamos hablando, que tiene la capacidad de llenar, de obrar aún dentro de lo imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto apunta también a que Dios en Cristo Jesús, como el Shaddai encarnado, el poder, Jesús vino con poder y gracia, estaba en él de una manera abundante. Este milagro fortaleció a sus discípulos. De la misma forma,
experimentaron la suficiencia del Señor, las respuestas del Señor Jesucristo, que Él también puede traer respuesta en este día, no importa cuál necesidad tú traigas o hayas venido. Él está aquí para obrar con aquellos que le creen, porque Él es el Todopoderoso. Es importante recordar esto y conocer quién es Dios. Mi pregunta es, ¿qué significa para ti esto? ¿Qué significa el ser creyente, ser cristiano? Hay un significado, hay un motivo, hay algo especial en la vida de cada persona. Dios tiene un proceso que empezó, no porque nosotros lo hayamos merecido, es su gracia y su misericordia, es su poder, es la suficiencia de lo que nosotros somos insuficientes. La suficiencia quiere decir que Él lo llena, que Él tiene la capacidad para obrar en algo que nosotros no entendemos. Él tiene el poder para hacerlo, pero tiene que ver con la fe. Él se manifiesta a nosotros. Me llama mucho la atención cuando Jesús dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea que Dios puso los medios, nos atrajo, y para mí es una bendición, y esto es de celebrarlo, que Dios se complació traerme. Dios se complace a traer al pecador más vil. Dios se complace porque tiene el poder para cambiarlo y transformarlo, porque cuando llega Jesús las cosas cambian. Cuando Jesús llega a los hogares cambian, las familias cambian, las transforman. Y si vale el aplauso, déselo fuerte, porque es para Él. Gracias, Señor. Gracias, porque no importa cuál necesidad usted pueda traer en este día, yo quiero decirle que el Shaddai, el Todopoderoso, está aquí para obrar en tu favor. No porque lo merezcamos, sino porque te ama, porque no quiere que nadie se pierda, sino que venga un arrepentimiento. Y el que viene a Él encontrará vida, estará seguro, porque en el Shaddai, en el Todopoderoso, siempre habrá la respuesta. Siempre Él tiene la solución para cualquier problema, sea cualquier problema que pueda existir en tu vida. Nosotros somos insuficientes, pero con Él todo lo tenemos. Con Él todo es posible. Aquí es bien importante, a lo menos 3 cosas que voy a mencionarte. ¿Cómo podemos, o qué puedo hacer, o cómo de esto aplica a mi vida? Número 1, la vasija, corazón, tiene que ser lleno del poder de Dios, no de oídas, porque a veces de oídas la palabra puede entrar por un lado y se va por el otro, pero entra al corazón, y cuando entra al corazón empiezas a experimentar el poder de Dios. Y entonces no puedes decir de oídas te he oído, pero puedes decir como dijo Job: pero ahora mis ojos te ven. Y esa es la gran diferencia. Ahora mis ojos te ven. Cuando pasas el momento de la prueba y ves que el Señor estuvo contigo y estará contigo, porque Él dijo que no te dejaré ni te desampararé. Este es el nivel que necesita la iglesia subir, confiar, caminar de esta manera. Porque de esta manera, cuando confiamos en Dios, entonces Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Dios ocupa el primer lugar en tu casa. Dios ocupa el primer lugar en tu trabajo. Es el lugar donde Dios necesita moverse, pero depende cómo lo estamos entendiendo. Yo quiero vivir confiado, que donde quiera que vaya el Señor está conmigo, pero sé que al Dios que estoy sirviendo es el Dios Todopoderoso. Hay una cosa que necesitamos entender. Número 1, reconocer la insuficiencia acerca de aquellas cosas que nos hacen falta, como el vino hacía falta en esta boda, y Jesús lo suplió la necesidad. Número 2, entrega lo que tienes a Jesús, de tal manera como las vasijas vacías fueron llenadas. Permite que en este día tu corazón sea llenado y sea transformado por el poder de Dios. Y número 3, confía en su suficiencia, o sea, en el poder de Dios. Confía en Él y cree. El mismo Dios que tuvo esa actuación en aquella boda de Caná de Galilea, puede obrar, y que está obrando hasta el día de hoy con aquellos que le creen, aquellos que abren su corazón y les pones tu necesidad a Dios.
¿Cuál es tu necesidad urgente que tienes en este día? Que puedes decir, no, es que es muy difícil, es que, quién sabe, si estoy hablando y orando y cuando espero no viene lo que yo quiero y nos frustramos de alguna forma porque no sucedió. Necesitamos subir de nivel a donde Dios nos quiere llevar como iglesia para poder lograr los propósitos que Dios tiene diseñado para tu vida, para tu casa. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a dejar nuestras cargas en el Shaddai, en el Todopoderoso, el que transforma lo ordinario a lo extraordinario, el Dios que trae una transformación. ¿Qué significa esto? El nombre del Shaddai es el Dios poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Hay un poder que todavía no lo identificamos y batallamos. Vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las enfermedades, viene la escasez, viene la necesidad y estamos batallando. Dios quiere que aprendamos a confiar en el Todopoderoso, que es Jesús, que Él vino para darnos vida, Él vino para traer una transformación, Él vino para bendecirnos, Él vino para buscar lo que se había perdido y traernos al conocimiento de su palabra a través de su Espíritu Santo, para que entendamos quién es Dios, el cual estamos sirviendo. Es el Dios Todopoderoso. O sea que tenemos que subir de nivel en este sentido, de conocer más allá, no solamente de oír. Está bien, cierta manera, pero cuando estás cruzando por el momento difícil, ¿de dónde te vas a agarrar? Como quien se está ahogando de repente en el problema. Y yo no sé cuántos saben nadar en esta mañana. ¿Has nadado alguna vez en alguna alberca o en algún lugar? ¿Habrá alguien que sí sabe nadar? ¿Cuántos? Hay muy poquitos que no saben nadar, que saben nadar y muchos no, ¿verdad? Pero ¿sabe usted? Cuando alguien se está ahogando, alza las manos para todos lados porque quiere salir de allí, y es un problema. A mí me pasó un problema porque se me ocurrió meterme al mar. Y nunca se me olvida esta experiencia cuando llegamos con un grupo de hermanos a una playa. Y era una playa olvidada porque estaba muy sola y en medio del mar. El caso sería 1 kilómetro a la redonda, lo que era el pedacito de tierra. Sin embargo, cuando fuimos allí a esa isla, no había gente. Y llegamos el grupo de hermanos que iba y nos metimos para, pues poco para estar cerca de la orilla del mar. ¿A quién le gustaba? A lo menos para meter los pies. A lo menos saber cómo se siente pisar o sentir el agua del mar. Y es tan bello, es tan bonito cuando uno experimenta la grandeza de Dios, el poder de Dios, y ves una inmensidad de agua que te asombra, ¿no? Te impacta la grandeza del mar. Y yo estaba allí y me puse en la orilla, así como muchos se ponen nada más para sentir lo que es el agua. Yo no sabía nadar. Y resulta que me meto. Y todos los demás estaban. Lo peligroso es cuando no estamos juntos y cada quien está separado. ¿Quién te puede auxiliar en un momento como eso? ¿Quién te puede auxiliar? Es desesperante esa situación que es terrible, ¿no? Lo que me pasó. Y cuando me di cuenta, yo estaba en la orilla, no, bien tranquilo. Y de repente la arena se empezó a aflojar. Y cuando acordé, iba caminando a la profundidad. Y ya cuando pensé darme vuelta para salir, ya estaba yo en una profundidad y no sabía cómo salir. Y fue la mano de Dios prácticamente, porque no había alguien que me pudiera auxiliar. Fue desesperante. Dije, aquí para mí es desesperante. ¿Cómo salir en un inmenso mar? Y el agua me iba jalando para adentro. Y me sentí muy, muy desesperado. Pero milagrosamente alcancé a salir y hasta sudaba. Sudaba de veras por ese momento tan difícil. Me sentía yo, dije, ¿por qué me va a sacar de esta profundidad? Y milagrosamente puedo decir que Dios me dio la fuerza, la capacidad de salir. Pero es desesperante cuando alguien pasa un problema como esto. Es desesperante cuando te encuentras en un problema tan difícil que digas, ¿quién me puede ayudar?
Mi problema es tan difícil, ¿quién lo puede resolver? Pues hay alguien que lo puede resolver en esta tarde. Tu problema de ese diablo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que arregló todo para que usted y yo pudiéramos acercarnos y tener la respuesta a nuestro problema, cualquiera que sea. No pongo límites porque para Dios nada es imposible. Simplemente necesitas creer. Pero si has venido por un milagro, has venido del lugar correcto. Su presencia está aquí. Y hoy levanto el nombre que es sobre todo nombre. Ahora estamos hablando acerca del nombre que significa el Shaddai, que es el Todopoderoso, que nos da la confianza y nos dice que Él es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos, de lo que estás pidiendo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, y es el poder que nos ha sido dado por el Señor Jesucristo. Y Él dijo: voy a enviar al Espíritu, a mi Espíritu, para que esté con ustedes, porque Él los va a guiar a toda verdad. Él hablará de mí y convencerá al mundo de pecado. Él nos atraerá a mí. Es el Espíritu Santo quien nos atrajo a Él, a nosotros a Él, y trajo la revelación que no conocíamos. No conocíamos la palabra de Dios, como muchos no conocen los pactos de Dios y viven alejados de esas promesas de Dios. Pero usted y yo estamos bajo la promesa de Dios, bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que murió en la cruz y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Su presencia está aquí. Cree eso, confía en el Shaddai, confía en el Todopoderoso, que Él hará. Hay una escritura que quisiera leer por último. Ya voy a terminar. Quiero que me siga muy atentamente, porque esto está tremendo, está impactante para nuestra vida, para tu vida, para tu familia, para todos, y dándonos cuenta también de dónde nos sacó el Señor, qué éramos antes de venir al Señor. Y Él trae la respuesta a nuestra vida. Y dice en Tito capítulo 3, y es bien importante esto, porque a veces no nos damos cuenta lo que sucedió, cómo Dios nos salvó, nos sacó de lo más profundo, nos sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuántos de alguna manera o en algún tiempo Dios te atrajo a sus pies en medio de necesidades, en medio de situaciones muy difíciles? Me impacta mucho lo que Jesús hizo, el Hijo de Dios, y lo que dice aquí Tito, hablando el apóstol a Tito, el apóstol Pablo, diciendo en el capítulo 3, verso 3 en adelante, dice lo siguiente, y ponga mucha atención a esto. Dice: porque nosotros en otro tiempo éramos, en ese tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndose y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, diga conmigo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando llegó el momento que el Señor nos salvó, es lo que siendo Pablo, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y por su amor para con todos los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salvó por obras, nos salvó por su misericordia, porque Él nos amó. Él te atrajo a ti con lazos de amor y sigue atrayendo a todos aquellos, porque en Él hay refugio, porque en Él hay descanso, porque en Él hay respuesta para todas tus necesidades. Es el Dios que trajo la provisión para ti. Abrió la puerta, quitó la cortina que impedía, que estaba en el templo,
que impedía la comunión el hombre con Dios. En otras palabras, no podía acercarse a Dios. No había manera que el hombre pudiera acercarse a Dios. No había manera que pudiera acercarse al Shaddai. Pero cuando Jesús está en la cruz y dice: Padre, la obra ha sido terminada, he acabado la obra por la cual yo vine, Señor. Y cuando Jesús dice: la obra ha sido terminada, y cuando Jesús muere en la cruz, ese velo del templo se rasgó de arriba abajo, abrió la puerta para que pudiéramos nosotros entrar ante su presencia libremente. La abrió la puerta, tenemos la libertad de clamar a Él y de acercarnos. Cuando nos acercamos a Él vamos a encontrar respuesta para nuestras necesidades. Se terminó la indiferencia o el obstáculo para poder entrar delante de Dios. Pero cuando Jesús muere, nos da la libertad. Por eso Pablo está diciendo: nos salvó no por obras de justicia, nos salvó porque Él nos amó y entregó su vida en la cruz por ti y por mí. Y que puedas encontrar hoy descanso delante de su presencia y puedas acercarte a Él. Yo no sé cómo has venido, pero Jesús en algunas ocasiones les decía a las personas: ten fe, confía, no tengas temor, no tengas miedo, porque Él te espera con los brazos extendidos. Él trajo la provisión y darnos lo que no merecíamos. Nosotros no merecíamos la salvación. Abraham no merecía como ser humano tener un pacto con Dios. La insuficiencia de Abraham, la suficiencia de nosotros como seres humanos, Dios en su grande misericordia, en su amor con que nos amó, Él se complació a sí mismo llamarte y llamarnos y a traer libertad a nuestra vida, que cuando estábamos perdidos nos atrajo a Él con lazos de amor. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios en este día por encontrarte en este lugar, por escuchar de ese Cristo, de ese Dios que te ama, que tiene todo el poder, que hoy estamos aprendiendo, el Todopoderoso. Yo no sé cómo has venido, pero yo quiero decirte en este día: es día de libertad. Es día de libertad. Cuando creemos, podemos salir, hablar. No podemos callar cuando sabemos que servimos a un Dios todopoderoso. No podemos callar de decirle a la gente que está pasando por necesidades, es decirle: hay respuesta. Servimos a un Dios que nos escucha. Servimos a un Dios que está vivo. Servimos a un Dios que contesta nuestras peticiones. Servimos a un Dios que tiene todo el poder de salir y compartir lo que hemos creído, decir que hay poder en su nombre.